y precisamente sobre lo peligroso que a juicio de los inversionistas no solamente es esta reforma a la industria eléctrica, sino la del Banco de México y también incluso la de la tercerización, el outsourcing. Pues Sí. vamos a platicar con el director general de análisis económico de la agencia HR Ratings, con Félix Boni. Félix, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por hablarme. ¿Cómo están viendo ustedes desde HR Ratings todos estos, pues, avalancha de iniciativas, leyes preferentes y bueno, pues el impacto que está teniendo en el ánimo de los inversionistas, la ley, estos cambios a la ley de la industria eléctrica y bueno, pues la ley del Banco de México, la tercerización, en fin, ¿cómo lo ven ustedes? Pues en sí la idea no es, yo creo que no sería positivo para el ánimo de los inversionistas. Hay que ver eventualmente o exactamente cómo salió al final, qué cambios que podría tener o no tener por las presiones que existe. Pero la idea en cuanto a la ley del Banco de México, pues sí, el Banco de México mismo ha dicho que puede ponerse en problemas con otras entidades internacionales, con otros bancos centrales y con el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Entonces eso sí sería negativo. Lo de la eléctrica si pasa y sería básicamente un elemento que podría provocar cierto conflicto con el gobierno de Estados Unidos. Pues ya vimos el secretario anterior de Pompeo ya había mandado una carta quejando de ese tipo de reforma que van en contra de la reforma eléctrica y perjudica los intereses de las empresas que habían hecho inversiones y además son políticas que podría perjudicar especialmente la generación de energía renovable y lo que sí sabemos es que para el gobierno actual del presidente Biden la idea de ir haciendo, o sea, están muy agresivos en términos, muy insistentes en términos de que hay que ir haciendo la transición de no renovables a renovables. Entonces también, además de que podría tener problemas contra el libre comercio, va en contra digamos, un corriente internacional a cierto punto y especialmente en Estados Unidos ahorita con el gobierno actual, de ir haciendo esa transición. Entonces sí pueden provocar cierta tensión y obviamente no es positivo para el ánimo de los inversionistas. Félix, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Félix, Buenas ¿cuál tardes. podría ser el impacto de avanzar estas iniciativas legislativas antimercado, pues en las expectativas de crecimiento? No sé ustedes qué están viendo para el primer trimestre ahí en Fitch Rating. Pues yo creo que no tendría un impacto en el primer trimestre, pero sí tendría un impacto en el mediano o largo plazo. Eso sí. En el primer trimestre lo que más nos preocupa es el problema del COVID y la reactivación de medidas de confinamiento que empezó en la segunda quincena de diciembre. Pensamos que de hecho que a lo mejor el PIB o actividad económica cayó en diciembre relativo a noviembre y estamos suponiendo que sí puede haber un descenso, otro dato negativo para el primer trimestre de este año, de ahorita, Sí. quizás cayendo aproximadamente 1%. Y luego la reactivación que vamos a tener, pues básicamente depende en la velocidad y el éxito del programa de vacunación en el corto plazo y estamos muy dependientes de esto, especialmente en el sector servicios. El sector manufacturero tiene otros elementos que le afectan, especialmente exportaciones, pero el sector servicio, que es lo más grande, podría ser negativamente afectado en el primer trimestre y quizás más allá, dependiendo en cómo vamos evolucionando ese problema de COVID. Ese es, digamos, que la gran interrogante, Félix, ¿qué tan rápido vamos a ser capaces en México de pues darle la vuelta a los contagios con una campaña de vacunación eficaz que no se ve? ¿Esto cómo lo están leyendo los inversionistas? Concretamente, la velocidad o el ritmo de vacunación en México. No sé si ustedes lo han tenido oportunidad de pulsar. Pues la idea, yo creo que es lo que todos tenemos, ¿no? Que no ha sido tan rápido como quisiéramos, pero sí apenas están empezando. Hay que ir, es muy difícil
muy difícil saber exactamente cómo, pero no es positivo, pero por lo menos en el corto plazo. Pero en términos de las decisiones de los inversionistas, especialmente, por ejemplo, la inversión extranjera directa, yo creo que porque esas son decisiones de más largo plazo, y yo creo que lo que más a ellos les afecta son esas cuestiones del Banco de México, cuestiones de la política energética, las relaciones con otros países y otros organismos. Eso sí puede afectar negativamente a ellos. Y en otro lado, la inversión en valores, por ejemplo, papel gubernamental, lo que sí hemos visto es que es una tendencia de sí invertir, pero quizás no con interés, no con tasas muy bajas, por decirlo así. Pero también el gobierno está tratando de reducir lo mínimo sus necesidades de endeudamiento. Vamos a ver cómo vamos en eso. Claro. Félix, hemos visto en los mercados financieros que pues de nueva cuenta el tipo de cambio se vuelve a presionar, tal parecería que pues comienza a descontar que la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica pues estaría pasando. ¿Tú ves mayores presiones para el tipo de cambio? Es difícil saber distinguir, porque también el dólar recientemente ha ido ganando terreno internacionalmente. Entonces es un poco difícil determinar hasta qué punto la debilidad del peso se debe a la fortaleza general del dólar después de haber perdido mucho terreno en el último trimestre del año pasado, y hasta qué punto son factores directamente ligados a México. Yo supongo que es una combinación de los dos, y sí tendría, yo creo que en términos de México sí habría una afectación negativa, pero es cosa de ver exactamente cómo se resuelve esa situación al final. Pero sí, las medidas no serían positivo para los ánimos de los inversionistas, y por ende tampoco no sería positivo para el tipo de cambio, que sí cerró el año con mucha fuerza, por lo menos frente al dólar. ¿Cómo están viendo los inversionistas y los analistas el cumplimiento de México de los compromisos del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, esta ley preferente que busca modificar la ley de la industria eléctrica, ¿se pone en riesgo, sientes tú, los cumplimientos de los acuerdos? Sí, no, ese es básicamente el tema que yo mencioné al principio, ¿no? Pues tuvimos esa carta del anterior secretario de Estado advirtiendo exactamente contra esto. Yo creo que el gobierno actual tendría la misma actitud, y por lo tanto sí podría poner en problemas las relaciones. Porque sí se considera que TMEC no es únicamente algo de movimiento de mercancías, no únicamente de importaciones y exportaciones, también afecta a todo un sistema de estructura regulatoria. Y en ese sentido, sí va a provocar, yo creo que problemas, especialmente, repito, como la importancia que da el gobierno de Biden a la utilización o la preferencia. Para ellos es exactamente contrario. Hay que dar preferencia a la utilización de fuentes de energía renovables, no renovables. Entonces sí hay puntos de desacuerdos filosóficos en términos de ambientales, en términos de efectos de qué es lo que hay que hacer para proteger el planeta, digamos así, pero también porque está involucrado en un tratado. Claro. Félix, de acuerdo a su calendario en HR Ratings, ¿cuándo podría darse la próxima revisión a la calificación de la deuda soberana de México? Pues en eso, exactamente, lo que estamos trabajando en esto ahorita, quizás en un par de meses o menos. Mucho depende también por ejemplo, tenemos información del gobierno federal. Ellos ya tenemos mucha información ahí. Todavía estamos esperando el reporte del cuarto trimestre de Pemex también, que es muy importante, y la comisión también es otro elemento, pero todavía no tenemos la información final formal.
Pero en eso, exactamente en ese momento lo que estamos haciendo, queremos hacerlo antes del 1 de abril, porque esa es la fecha del reporte anterior, pero si quisiéramos, dependiendo de la existencia de información, hacerlo antes. Pues Félix, Boni, te apreciamos mucho que nos hayas tomado la llamada esta tarde. Pues al contrario, muchas gracias por invitarme. A ti, Félix Boni, director general de análisis económico de la agencia HR Ratings. Ya que estamos